Estoy en Oviedo, la capital de Asturias. Oviedo está lleno de estatuas. ¿Qué significan? ¿Por qué hay tantas? ¿Por qué son negras? ¿De quién es este culo de las estatuas? Bueno, este ya es de los bancos y de gente. Yo qué sé de quién es, de gente. ¿Por qué hacen un monumento a un culo? Eso pregunte a los que lo hacen, yo no lo sé. Eso también me lo pregunto yo. ¿Para qué hicieron ahí un mullerón tan fío? Pues los asturianos les gustan los culos de los negros. Bueno, los culos de los negros yo también. ¿A ti te gustarían los culos negros? No, a mí no. Bueno, yo lo tengo igual que ella, lo tengo negro. Supongo. Si querés te la enseño. Nada, gracias. Ah, vale. ¿Este quién es? ¿Es uno enano? Es un famoso director de cine. ¿Cómo se llama? El señor Woody Allen. Woody Allen. ¿Se llama? Woody Allen es el director de cine. Un actor. Un actor. Sí. Pero ¿por qué le hacen una estatua delgada y que los demás son gordas? Porque él es así, supongo, no sé. Las gordas de por ahí son gordas y este es flaco y pequeño. Bueno, porque tiene que ser asemejado con el personaje, tiene que ser muy fiel a su figura. ¿Crees que es el marido de la señora gorda que está ahí? Igual sí, igual le va ese rollo. Pero ¿por qué le hacen unas estatuas delgadas que los demás tienen unas estatuas gordas? Porque él es así. Se alimenta mal. No se alimenta como la gorra que está ahí. Exactamente. Este señor pequeño es un compatriota mío. Es de Nueva York, como yo soy de Nueva York. Esa estatua es gorda, es enorme. Oviedo está lleno de estatuas gordas. De los asturianos, sí. No, para nada, acá son todos pijos, delgados y anoréxicos. Que será para tener algo de variedad que mirar. Es una persona que quiere Asturias, en particular Oviedo, mucho. Y bueno, me imagino que los asturianos también. La señora gorda ese es la familia del culo que está ahí, de la estatua culo que está ahí. Sí, son primas esas dos, sí. Yo estoy en New York y también Woody Allen está... Bueno, yo estoy en Oviedo y también está Woody Allen en Oviedo. Bueno, es enorme en el sentido de que viene de su cabeza unas ideas enormes. Para que te pongas unas estatuas en Oviedo hace falta dos cosas: ser negro y ser fartón.